Ingeniería social. Veamos algunos de los trucos y técnicas que utilizan los atacantes para ganar tu confianza y tener acceso a tus cuentas. Lo más importante a comprender es que todos fuimos y vamos a ser víctimas de la ingeniería social en algún momento. Básicamente porque atentan y trabajan sobre algunas vulnerabilidades que tenemos en nuestro software de ser humano. Es decir, trabajan con algunos trucos psicológicos. Es importante que puedas identificar los red flags mientras están ocurriendo para que puedas parar un ataque a tiempo. Veamos. La primera técnica tiene que ver casi con sentido común. Le llamamos pretexting o pretexto. Básicamente tiene que ver con que un buen atacante, un buen hacker, un buen criminal que utiliza la ingeniería social va a llegar con alguna muy buena historia de por qué quiere hablar con vos o de qué tipo de información quiere obtener. Y no te va a pedir esta información de forma directa, sino que va a generar una historia en la que esa información es una parte absolutamente obvia y necesaria de la historia que está construyendo. Es decir, podemos el caso típico donde recibimos un llamado y alguien dice que es de soporte técnico y que está necesitando información sobre nuestro usuario para poder realizar tal tarea. O que llaman del departamento de seguridad que han visto comportamientos peligrosos en nuestra cuenta y que quieren confirmar que somos nosotros y para ello necesita nuestra información, nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña o nuestro código de seguridad que era para el doble factor de autenticación. Todos estos pretextos son lo que es importante que descubras rápidamente. Es decir, generalmente hay una pequeña historia que viene acompañada de un dato que no te deberías sentir cómodo dando. Y esa es la pauta para identificarlo. Esta es información que no debería compartir. Y no la hubiese compartido si no hubiese estado este pretexto que lo vuelve moderadamente creíble. Es importante que puedas identificar esto y idealmente que puedas hacer lo que poke en la historia, ¿no? Buscar alguna confirmación, algún detalle que muestre lo real de la historia que nos están contando, en lugar de simplemente tomarla como algo correcto. De todas formas, tienes que comprender que siempre el atacante que es buen atacante va a elegir el momento adecuado. Si sabe que estás de viaje, si sabe que estás en un mal momento, que puede ser en un mal momento personal, o que estás atravesando alguna enfermedad, o que estás en una situación complicada, por supuesto que va a aprovechar este momento en donde estás más vulnerable, donde necesitas quizá algo a cambio. Estos atacantes y esta información que ponemos en redes sociales a veces da a muchos atacantes pautas y excusas para generar muy buenos pretextos. Y este es uno de los peligros más grandes de las redes sociales, que ponemos en internet fotos nuestras que generan muchísimos pretextos. Por ejemplo, yo recuerdo contar historias en las presentaciones que daba en vivo, en donde yo contaba que la gente, por ejemplo, pone una foto y de fondo hay un aire acondicionado de una marca cualquiera. Entonces le estás dando la pauta a alguien para que pueda llamar y diga: hola, soy de la empresa tal, estamos llamando porque hubo un problema con una serie tanto y sabemos que se le vendió a usted y queremos confirmar si usted la tiene, y para eso necesito confirmar su dirección de correo electrónico para que le podamos mandar una factura y un técnico y su dirección para saber el técnico a qué hora puede ir y en qué horario están. Al final uno termina dando un montón de información sin nunca haber corroborado esta historia, y la única razón por la que la gente tenía esta información o el criminal tenía esta información era por algo que nosotros pusimos en redes sociales. Por eso la importancia de tomar en cuenta siempre qué es lo que ponemos en redes sociales y que cuando escuchamos una de estas historias tratar de pensar si esto correlaciona o no con información que pusimos recientemente en redes sociales. A tener muchísimo cuidado con esto. Otro ejemplo podría ser de ir a visitar un hotel y que después ponemos fotos del hotel maravilloso y después recibimos una llamada una semana después de alguien que dice: hola, te llamo del hotel tanto, mirá, hubo un problema, quería si me puedes confirmar tu correo electrónico y si te puedes loguear aquí para dejar... ¿Sabes? O sea, esa historia puede ser real o puede no ser real. Está en vos discernirlo y está en vos tomarte una pausa para decir: qué curiosa esta historia, qué abstracto este llamado. Y ahí es donde quiero que prestes atención, en si hay un pretexto relativamente coherente, pero enseguida una solicitud muy concreta de información que te parece un poco rara compartir. La segunda le llamamos baiting o carnada, y tiene que ver con algo un poco más humano, en el sentido de que tiene que ver con ofrecerle a la persona
algo que le puede ser de valor, tanto valor monetario o interés personal. Por ejemplo, alguien te puede escribir y decirte: oh, te ganaste unas entradas para el recital de Taylor Swift, que haces clic en este link porque vimos que la quisiste comprar pero no la pudiste comprar, y entonces decidimos hacer un sorteo al azar sobre personas que no las pudieron comprar, y bajate este PDF, hace clic en este link y descargate este documento para poder acceder a tu entrada. ¿Sabes? O sea, un montón de gente va a caer en exactamente esta historia. ¿Por qué? Porque es una historia real, porque seguramente es fácil identificar que una persona era fan de Taylor Swift y quizás si no consiguió entrada lo puso en las redes sociales. Todo esto es relativamente sencillo de verificar y sin embargo construye una muy buena historia para que una persona caiga en esta trampa, para que caiga en este bait, que caiga en ejecutar estas acciones que normalmente no lo haría si no hubiese un bait tan atractivo, es decir, si no hubiese una carnada tan atractiva. Y generalmente las carnadas pueden variar dependiendo lo que el atacante conoce al usuario y también dependiendo del momento, ¿no? Pueden ser descuentos, pueden ser entradas a distintos eventos, puede ser acceso a información confidencial, puede ser acceso incluso a relaciones, es decir, puede ser el típico caso en el que la carnada puede ser un hombre o una mujer hablando con un hombre o una mujer soltero o soltera, es decir, esto también es parte del concepto de carnada, ¿no? Es decir, bueno, si querés salir conmigo, mandame esta foto o demás, o sea, eso también es parte del proceso. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando la oferta es súper buena, cuando la información parece súper tentadora, cuando decimos: wow, qué buena propuesta esta, qué suerte que te dio. Pues verificar 2 veces, tratar de chequear, asegurarse que todo es real antes de aprovecharlo. Y algo muy importante a considerar: la mayoría de los baits, la mayoría de estas trampas siempre tienen un factor temporal muy corto. Es decir, hay que hacer clic aquí en las próximas 2 horas, o hay que confirmar esto antes del final del día, o tienes que hacer esto ya, porque eso es lo que motiva a la gente a que no lo piense tanto, a que no investigue mucho, a que diga, bueno, las entradas se dan por orden de hacer clic. Es decir, el juego siempre está en aprovechar la desesperación de la gente y las ganas de obtener este beneficio que se encuentra disponible por muy poco tiempo, así que hay que ya rápidamente, ya mismo ir a hacer clic, bajarse el archivo y hacer lo que nos piden sin dudar demasiado. Así que a tener mucho cuidado cuando además de algo maravillosamente bueno se suma a una gran urgencia. Si están las dos, casi siempre es un ataque. Otro tipo de ataque clásico es lo que llamamos quid pro quo, o algo por algo. Es decir, generalmente este es un tipo de ataque en donde parece que alguien se contacta con nosotros para darnos algo, para ayudarnos con alguna tarea, para solucionarnos un problema, y a cambio después nos piden algo en contraprestación. Esta es una técnica más vieja y eterna y la podemos ver desde gente en las plazas, en diferentes plazas del mundo, que te regalan una pulsera o una flor y una vez que te la regalan te piden algo a cambio. Hasta lo podemos ver en el caso de un ciberataque en donde, por ejemplo, alguien llama a un número al azar en una empresa y dice como: hola, soy del servicio técnico y llamo porque tal cosa, y la persona dice: no, yo no te llamé, pero bueno, ya que estás acá, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro, tengo un problema con la impresora. Ah, bueno, para solucionar la impresora tienes que hacer esto. Y la persona, el atacante, efectivamente provee quizá algún tipo de solución y a cambio le va a decir, por ejemplo: ah, bueno, y te puedo hacer una pregunta ya que porque estoy investigando tal tema, no sabes si tú tienes acceso a esta carpeta que se encuentra a tal lado, porque estoy necesitando una lista de usuarios, pero, ¿sabes? Y al final una persona es como que le devuelve el favor a la otra. Esto termina siendo un clásico truco de ingeniería social. Pero atención con estos favores mágicos que aparecen de la nada, en especial si nunca validaste quién es la persona que está del otro lado haciéndote el favor. Lamentablemente esto explota un tipo de reciprocidad que todos los humanos tenemos y que tratamos de devolver el favor a quien nos ha ayudado sin pedir nada a cambio en principio, pero resulta que después de que habernos ayudado suelen pedir algo al respecto. Así que mucho cuidado con este tipo de beneficencia que se utiliza, como digo, sobre todo con estos llamados de soporte técnico, porque siempre la mayoría de los usuarios tienen algo para decir o para quejarse con la gente de soporte técnico, así que aprovechan que alguien llamó y dicen: ah, bueno, y de paso me podrás solucionar esto. Y más allá de que la persona se lo solucione o no, le terminará pidiendo algún favor a cambio o información que termina siendo muy valiosa para el criminal.
Finalmente, decir que la mayoría de los usuarios se encontrarán con algún juego, alguna combinación de estos factores, generalmente en el formato de lo que llamamos phishing, que vendría a ser como un correo que recibimos y que tiene alguna de estas historias o utiliza alguna de estas técnicas que te he comentado. Además del phishing, después existen un montón de variedades, como por ejemplo el spear phishing, que es cuando ya no es un texto tan general, sino que es un texto que está súper particularmente adaptado a tu situación, y en ese caso se suele usar para cuando el objetivo es muy concreto, ¿no? Por ejemplo, queremos obtener las credenciales de un CEO o de una persona conocida, y entonces hacemos una investigación durante mucho tiempo donde tratamos de obtener información sobre esa persona, que publique en las redes sociales, a dónde está, a dónde va y demás. Y con todo eso se construye, y con la ayuda de ChatGPT probablemente también, se construye una historia con la que se le envía eso, y ese correo está mucho más tailored, es decir, está mucho más preparado para atacar a esta persona. Aquí lo importante a tomar en cuenta es que todos vamos y estamos constantemente recibiendo este tipo de ataques. Lo importante es que puedas ver las señales. Lo importante es que antes de hacer clic, antes de hacer algo, te detengas a pensar un momento y entiendas que la mayoría de las veces no hay ninguna urgencia. He tratado con montones de clientes que han perdido muchísima información y muchísimo dinero por atender el teléfono a la madrugada en lo que parecía una emergencia, por contestar a un correo que parecía ser del agente de seguridad, por atender una llamada que parecía ser del equipo de seguridad de WhatsApp, que habían detectado comportamientos extraños y le pedían su clave de doble autenticación. Montones de excusas en momentos inadecuados, cuando la gente estaba quizá apurada o concentrada en otro problema o estaba de vacaciones. Muchísimos ejemplos de estos comportamientos, y lo que tenemos que hacer en estos casos es detenernos, pensar, bajar un poco la velocidad de lo que está sucediendo en ese momento y validar, tratar de chequear, tratar de asegurarnos si lo que está sucediendo es real o estamos siendo parte de un plot, de una historia, de una pequeña película que están haciendo para perjudicarnos a nosotros. Así que, si sospechás, si sentís algún red flag, una sensación de que la conversación que estás teniendo no debería estar sucediendo, pausá, tomate un momento, si es necesario cortá, si es importante te volverán a llamar, tomate un tiempo, una pausa, meditá y confirmá si lo que está sucediendo es real o no. Hasta la próxima. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir que dejes un comentario, que le des like y que te suscribas al canal. Muchísimas gracias.